Falsas amistades, la total negación de una realidad. Jamás confíes más que en ti mismo. La construcción del concepto amistad como parte del amor y las relaciones sociales es apenas una ilusión. La amistad es un concepto vergonzoso por falso, manejado siempre entre los cursis, y lo cursi es la caricatura de lo romántico. La amistad es una idea que está supremamente sobrevalorada, y donde menos ocurre es en los grupos sociales que asiduamente formamos los humanos. Los grupos sociales están fundados en objetivos, pero en la mayoría de las ocasiones quienes conforman los grupos no tienen el mismo objetivo. Si lo natural no tiene moral, las prohibiciones sobre los temas naturales son aquello que construye lo que se ha llamado civilización. Y en esa civilización, los que detentan el poder son quienes construyen instituciones que aglutinan con base en ciertas premisas y tradiciones aquellas que consideras parte de tu vida. Los grupos sociales son entonces una institución. En el ser humano, mucho han hecho por llamar familia a la unidad básica de la sociedad, y eso es falso, y no lo que es la unidad básica de la institución. Por esta falsedad en la que se conciben todas las relaciones entre seres de grupo, de amigos, terminan cuando algunos integrantes deciden que la atracción, la fijación de ideas, las vanidades, soberbias, gustos, deseos, acercan a dos o a tres sobre la misma pesquisa, una relación más personal o hasta una relación íntima. Esa atracción feromónica desde el inicio se construye y crece muchas veces desde la admiración sobre el otro, la otra, pero en otras ocasiones solamente sobre la posibilidad de obtener, dar o satisfacer un deseo y nada más. Se establece desde aquel me gusta que trae consigo la siguiente pregunta: ¿le gustaré yo? Y ante esta cuestión se presenta la teoría de Hulbeck sobre el campo de batalla, el constructo globalizado de la estética, de lo bello, lo malo, derivaciones de la sociedad moral, de una tradición específica que determinan aquel me lanzo a ello o espero que me haga caso, que está determinado en qué tanta seguridad se tiene de uno mismo y si mi forma de ser, mi estética, mi personalidad me permitirán obtener el objeto de mis deseos o seré rechazado. ¿Dónde queda la amistad que unía a dichas personas, a dichos grupos? Si se da un rechazo, si se da un jamás pude decirle, no me atreví, jamás me dijo, no podía yo saber, esto determinaría el muy simple, no había amistad, puesto que siempre hubo una posibilidad de interacción motivada por el objeto del deseo que existía en uno, pero quizás no existía en el otro, y la relación se diluye, se da un alejamiento. ¿Dónde estaba entonces la amistad? Esto ocurre en todos los espacios y tiempos de la vida. Mi hijo de 8 años recibiendo cartas de niñas de su edad, bajo los dichos de ¿está enamorada de ti? ¿En serio? ¿Una niña de 8 años está enamorada? Unos dirán, ¡qué tierno! Los cursis, los más neurotizados por la erotización de las infancias, y otros señalarán prudentes, puras mamadas. Desde luego que eso no es así. La niña de 8 años no está enamorada. Solo hay una falta de conocimiento total al respecto al qué bien me cae el chico, cómo me divierte estar con él, me gusta estar cerca de aquel niño. Y el peor, que llega a ser que nadie se le acerque, ese niño me pertenece. Que puede ser traducido como, dice fulana que no le hables a sotana porque no quiere que esté contigo. O peor, no quiero que hables a ese chico porque ya no eres mi amiga. Temas todos de propiedad. Y de nuevo vuelve la pregunta. A los 8 años, ¿y la amistad? ¿Dónde la guardamos? Niños y niñas de 8 años con su muy gastada y triste cantaleta. Ya no somos amigos, ya no eres mi amiga, no voy a jugar contigo. ¿Qué cosa ha cambiado a los 15 años? A los 20, a los 30 años, a los 40, a los 50. ¿Te das cuenta? Nada.
hombres y mujeres en la misma sintonía, en la misma situación de siempre, atorados en vivencias de la primaria, en actitudes de la secundaria, actitudes de adolescentes. ¿De qué les han servido el crecer el cuerpo, ovular, producir esperma, tener barba, ponerse uñas de gel, salir al bar? Es que dice indirectas de mí en el Facebook. ¿Viste cómo nos vio cuando llegamos? Habla de mí con todos para dejarme mal. Estoy en boca de todos. Ahora todos me odian por tu culpa. Es la primera vez que hago esto y sé que tienes pareja, pero tenía que decirte que me gustas. Que nadie se entere de lo nuestro. ¿Qué cosa termina siendo lo nuestro? ¿Quién te odia? Y si alguien te odia, ¿a ti qué te importa? ¿Acaso eran tus amigos, tus amigas? ¿Dónde ha quedado de nuevo la amistad? ¿Te das cuenta? Una total fantasía. ¿Dejarte mal con quién? ¿Por qué? En este mundo occidental de leyes, códigos penales, códigos civiles, tu preocupación exclusiva, única, debería ser no violar la ley. Si tu actitud para con alguien violó alguna ley, hazte responsable. Si no violas la ley, los temas de la moral no tienen mayor sentido que los de la moral de aquel gremio en el que te desarrollas. Y en esos grupos sociales, las morales están tan diluidas cuantas personas conformen dichos grupos y conforme se establezcan los objetos del deseo de cada integrante que conforme aquel grupo. Esa es la total falla de la moral social, que es falsa en la forma que la individualidad quiera siempre asumirla. ¿Dónde quedan de nuevo todos aquellos grupos de amigos? ¿Dónde las amistades tan soñadas, tan cantadas? Las relaciones de amistad no empiezan con ¿puedo ir a tu casa a platicar de ciertos temas? ¡Claro que puedes! ¿Acaso en la mente hay objetivos, metas, objetos del deseo? Por eso, con mucha facilidad, cuando no se entiende, se puede pasar al es que dice indirectas de mí en el Facebook. Ten cuidado, estás durmiendo con el enemigo, puesto que no había amistad, lo que te permitía juzgar de acuerdo a la absurda que sea tu individualidad respecto de haber o no conseguido el objeto de tu deseo. Insisto, estas actitudes y las que vive mi hijo de 8 años terminan siendo la misma cosa. Vivir atorados en discusiones y actitudes secundarianas, en actitudes de adolescentes. Ella es tu sirvienta, es tu asistente, solo la utilizas. Por favor, pero qué ternura. Hay que tener golpes de realidad en una sociedad donde por solo nacer en ella firmamos el contrato social. Todos vivimos usando al otro. Dejen de fantasear que no es así. Y mientras, por hacerlo, por usar al otro, no violemos ninguna ley de las que están actualmente establecidas, no debes jamás preocuparte. Pero seguimos funcionando como aquellos niños de 8 años. Es que me dijo, que fulano le dijo, que le dijo una amiga, que le dijo, que dijo, que tú dijiste. Carajo, la amistad, como siempre, está tan sobrevalorada que se puede ensuciar con tal facilidad. Ante todos los dijos que dijo, que dijiste, siempre queda lo que nos ha dejado escrito Marcel Proust. Yo envidio a las personas capaces de disfrazar sus pensamientos, porque yo no puedo. O tal vez aplique este otro: si no quiere usted que alguna persona lo repita, ¿para qué lo dice? Siempre le enseño a mis hijos el código de cómo responder ante las agresiones. Cuando alguien te haga algo, dile que te deje de molestar. Si continúa fastidiándote, ve y díselo al maestro o maestra para que ellos le digan que te dejen en paz. Y si, a pesar de que ese adulto le ha pedido que no te moleste, continúa molestando, entonces sí, pequeño, pártele la madre, tienes mi permiso. Porque el espacio para el diálogo ha terminado. Eso jamás lo olviden. Porque lo mismo aplica en esas falsas relaciones sociales de grupos, agrupaciones, instituciones y hasta con los grupos antiderechos y con los grupos pro derechos. Estos últimos, los grupos pro derechos, pelean por obtener derechos contra quienes se los niegan y que puedan hacerlo mientras detentan el poder. Pero cuando llegan al poder los grupos pro derechos, las actitudes violentas de los grupos antiderechos esperan que se vean repetidas,
porque solo se miran en el espejo de sus propias actitudes, ya que están ciegos a nuevos paradigmas. Esto les permite acusar las mismas reacciones que ellos tomarían y tomaron cuando tenían el poder. La censura, el acabar con las marchas para exigir derechos, el acabar con la crítica, acusar dictaduras, porque ellos eran en sí mismos ya una dictadura, una monarquía disfrazada de democracia. Y con su pensamiento de secundaria, con su pensamiento adolescente, no tienen la capacidad para ver más allá de su propio reflejo, en esa casa de los espejos en donde viven sitiados. Como los pro-derechos no toman esas actitudes dictatoriales que ellos acusan todos los días, entonces los grupos antiderechos buscan desde la ilegalidad insistir, porque a ellos no les importa lo que piense la sociedad, puesto que jamás les ha importado los derechos de nadie. Lo vemos hoy en las últimas guerras que sacuden al mundo, la guerra entre Ucrania y Rusia, y la guerra entre Israel y los gringos contra Irán. Los gobiernos antiderechos, Ucrania, Israel, Gringolandia, atacan, matan, violan todos los derechos posibles, siempre creando narrativas de que son los otros países los que violan los derechos de sus ciudadanos, y aquellos quieren llevar democracia y valores occidentales. No, gracias, les dice el mundo, que sabe que lo que quieren es aprovecharse de los recursos humanos, la explotación social, y aprovecharse de los recursos naturales, la explotación de la naturaleza para sus propios intereses, de aquellos países que buscan desestabilizar. Cuando Rusia o Irán despiertan, se arman, contraatacan, se defienden, toman la iniciativa de repeler los ataques y empiezan a ganar batallas, los países antiderechos, Ucrania, Israel, Gringolandia, toda la OTAN, piden tregua, piden parar, piden negociar, se hacen las víctimas. Ahí están los valores occidentales. Están para atacar, para después hacerse las víctimas. Te lo voy a decir de nuevo. Esos son los valores occidentales que tú tienes e intentas defender, y no puedes juzgar, atacar y luego hacerse las víctimas. Y eso nos recuerda que aquella forma de acusar es que lanza indirectas contra mí en el Facebook. Es que si yo no hacía nada, era muy probable que en 2 días, 2 semanas, 2 milenios, Irán, Rusia podían habernos atacado. Un texto que bien pudo haber sido firmado por Trump, por Zelensky, por Netanyahu, y si no te das cuenta por ti mismo. El paradigma es hacer, es dañar, es atacar, lanzar golpes y luego esconder la mano. Y desde esa posibilidad puedo usar incluso la religión como escudo. ¿Habrá algo más bajo que usar a Dios, que usar a la religión para hacerse las víctimas? Eso ha hecho Israel durante toda su sionista historia. ¿Y tú usas a Dios? ¿Usas la amistad? ¿Usas las instituciones morales de Occidente para causar daño al otro? Por eso cada vez que se decide el alto al fuego y se instala la mesa de negociaciones, los países antiderechos atacan de nuevo. Ese comportamiento a gran escala seguro lo observas, puedes verlo, observar y aprender de ellos, e incluso te parece extraño y tienes la posibilidad de juzgarlo, pero aún así tú padeces del mismo comportamiento. Las actitudes occidentales, la enseñanza occidental, atacar y luego hacerse la víctima. Conoces a alguien que te ha ayudado, pero decides usarlo. Todos nos usamos, y cuando crees que jamás podrás superarlo, intentas desacreditarlo, pasar de él, pasar sobre él. Ya está viejo, no le hagan caso, todos lo odian, es un pervertido, las cosas que escribe, él no me ayudó en nada, yo he podido solo, sola, con todo lo que me he propuesto, se trata solo de mis logros y nadie más, nadie me ha ayudado jamás. Todos deben de reconocérmelo. ¿Dónde están las ideas de amistad que tanto parloteaban?
A muchos puede molestarles. ¿Sabes que tu alumno está dando talleres, profe? ¿Cómo se atreve? Y la respuesta siempre es: qué bueno que mi alumno imparta talleres. Eso siempre será bueno para la ciudad, que haya 1, 2, 1000 talleres por todos lados. ¿Cómo puede alguien molestarle tal situación al grado de venir a escondidas a hacer dichos cuestionamientos sobre el otro? ¿Acaso esos son amistades dentro de un gremio? Yo no te reconocía, pero ahora que vengo a tu taller, veo que todo lo que me enseñaban en el otro taller son tus ideas, pero jamás se mencionó que estaban usando tus ideas. Y se debe contestar: a lo mejor te equivocas y soy yo quien toma las ideas del otro. En la literatura, como en la academia, como en toda agrupación social, incluso en las ONGs, los partidos políticos, uno no está ahí para hacer amistades, está por objetivos, por ideales, buscando pertenencia, buscando cartel, buscando trascendencia dentro del mismo grupo, buscando usar el grupo como una plataforma, buscando usar las cosas para un beneficio propio. ¿Por qué insisten en creer que eso es malo? En usar al mismo maestro, usar sus mismas enseñanzas. Por eso yo pienso en Zaratustra nietzscheano, pienso en aquel personaje de Nietzsche. Nietzsche despreciaba la mentalidad de rebaño y por ello pone en su personaje mítico la explicación de qué es lo que es un buen alumno. Es aquel que eventualmente cuestiona y supera a su maestro. Se recompensa mal a un maestro si se permanece siempre siendo solo un alumno. Yo siempre le digo a mis alumnos: pasa de mí, niégame. Si quieres triunfar en la vida, que no te asocien conmigo, porque no te creas, conmigo conozco a muchas personas a las que mi existencia les enoja. Y si te asocian conmigo, eso limitaría tus logros. Y me encanta la candidez con la que mis alumnos casi siempre me han contestado: ¿cómo crees, maestro? Yo jamás te negaría. Hasta que el gallo canta 3 veces. Y siempre sucede tal como yo sabía que iba a suceder. Las amistades están sobrevaloradas. ¿A quién le importa la relación alumna-maestro, maestro-estudiante? Solo a quien tiene los mismos objetos del deseo de aquellos personajes, del personaje estudiante, del personaje alumno, del personaje alumna, del personaje maestro, del personaje docente, y todo por una insana competencia. ¿Dónde está la falsía de las amistades? ¿Dónde está aquel concepto que tanto defienden? Aprendan a decir con Andrés Manuel: yo no tengo enemigos. Aprendan a vivir bajo la premisa clara, egoísta y personal de: yo no confío en nadie. Yo lo hago, en verdad se los digo, no confío en nadie. Y al no confiar en nadie, no confío en Rusia, no confío en Teherán, no confío en Israel, no confío en Estados Unidos, no confío en nadie. No confío en el PRI, no confío en el PAN, no confío en Morena, no confío en nadie. Aprendo de sus actitudes. Al no confiar en nadie, jamás puedo dolerme, puesto que si alguien me hace un mal por su accionar, pues eso estaba presupuestado. Es normal que me haga un mal. Yo no tengo por qué importarle. Yo no confiaba en esa persona. Yo no confiaba en ese país. Yo no confiaba en esa institución. No me puedo ofender. No me puede doler. Y si alguien me hace un bien, me alegra en demasía. Porque me invita a pensar: qué chido. No confiaba en esta persona, no confiaba en este partido político, no confiaba en este personaje y se ha portado bien conmigo. Háganlo, los invito, en verdad funciona. Dejen de pensar que están en grupos para buscar amigos. Ustedes persiguen un objeto del deseo, quieren algo, usan a aquel grupo por contactos, porque les hace sentir bien, porque les hace sentir bien pertenecer, porque tienen una necesidad imperiosa de pertenecer a algo, porque aprenden del grupo, porque quizá consigan empleo, dinero, deseo,
pareja, amor, sexo, lo que sea. Ustedes usan al grupo y trabajan, algunos más queridos que otros, algunos con más algarabía que otros, pero siempre trabajan para obtener algo del otro, de la otra. Analicen cuál es su objeto del deseo. Cuando dejamos de pensar que no usamos a los demás y que no somos usados por los demás, en ese momento habremos salido de nuestro cursi y tierno pensamiento de la secundaria, de nuestro pensamiento adolescente. Gracias.